Hola, bienvenidos nuevamente a una clase de química. En el día de hoy vamos a trabajar acerca de lo que es la solubilidad. Bueno, primero recordemos el concepto de solubilidad. La solubilidad, recordemos que es la cantidad de soluto que se puede disolver en cierta cantidad de solvente. Recordemos que la solubilidad puede verse afectado por varios factores. Hoy vamos a mirar un factor que afecta la solubilidad de las soluciones, que es la temperatura. Pero primero vamos a dejar bien claro los siguientes conceptos. Bueno, primero vamos a suponer que tenemos acá un recipiente que contiene 100 gramos de agua. Vamos a suponer que en ese recipiente se va a agregar cierta cantidad de soluto. El soluto que vamos a hablar hoy es el cloruro de sodio, sal de cocina, que experimentalmente se ha podido determinar que 100 gramos de agua a 20 grados centígrados puede disolver exactamente 36 gramos de cloruro de sodio. Ojo. Entonces, cuando yo tengo 36 gramos de cloruro de sodio disueltos en 100 gramos de agua, yo estoy hablando de una solución que es saturada. Una solución saturada es aquella que contiene la cantidad exacta de soluto que puede disolver cierta cantidad de solvente. Ahora, ¿qué otra situación puede presentarse? Que en vez de agregar esta cantidad de soluto en esta cantidad de solvente, que el solvente en este caso estamos hablando del agua, sea menor, supongamos que sea de 20 gramos de cloruro de sodio. Cuando yo agrego una cantidad de soluto por debajo de la que puede disolver esta cantidad de solvente, entonces estamos hablando de una solución insaturada. Y la última situación que se nos puede presentar es si yo agrego acá a esta solución, le agrego, digamos, 80 gramos de cloruro de sodio o sal de cocina. Decimos que solamente disuelven 36 en 100 gramos de agua. Por lo tanto, si yo agrego 80, los 80 no se van a disolver, ¿cierto? De los 80 se van a disolver, ojo, solamente 36. Es decir, que vamos a tener 44 gramos acá que no se van a disolver, ¿cierto? Entonces van a conformar lo que llamamos un precipitado. Un precipitado, entonces, va a ser un sólido que no logra disolverse en el solvente en el cual se encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo consideramos como una solución sobresaturada. Solución sobresaturada, entonces, es aquella que contiene una cantidad de soluto por encima de la que puede disolver cierta cantidad de solvente. Bueno, entonces como ya tenemos clara la diferencia entre solución saturada, insaturada y sobresaturada, vamos a mirar ahora cómo la temperatura puede afectar la solubilidad de una solución. Vamos a suponer que acá tengo el recipiente nuevamente que contiene 100 gramos de agua y en este recipiente agregué 80 gramos de cloruro de sodio y como ya dijimos se formó acá 36 gramos, perdón, se formó 44 gramos de precipitado, ¿cierto? Cloruro de sodio que no logra disolverse en ese solvente. Entonces, yo digo, quiero que este precipitado se disuelva. Una forma de lograr ese proceso sería agregarle calor, aumentar la temperatura y darle ese recipiente con esa solución sobresaturada allá a la estufa y encenderla. Al agregarle calor, muy seguramente parte de este soluto empieza a disolverse. Entre mayor sea la temperatura, mayor va a ser la cantidad de soluto que se va a disolver. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Que para la mayoría de las sustancias en la cual el soluto es un sólido que se disuelve en un solvente líquido, a medida que aumenta la temperatura,
aumenta la solubilidad. Digo esto que en la gran mayoría porque hay algunas pocas excepciones en el cual al agregar un soluto sólido en un solvente líquido no ocurre lo que estoy describiendo, sino que lo contrario, la solubilidad disminuye. Pero estamos hablando acá de lo que ocurre en la gran mayoría de solutos sólidos que se disuelven en solventes líquidos. Al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Recordemos que eso tampoco ocurre cuando nosotros agregamos un soluto gaseoso en un solvente líquido. Cuando yo agrego un soluto gaseoso en un solvente líquido, al aumentar la temperatura, la solubilidad disminuye. Es lo contrario a lo que estamos describiendo para el ejemplo dado acá. Bueno, entonces, a medida que aumenta la temperatura, va aumentando la solubilidad. Por lo tanto, podemos graficar, ojo, temperatura versus solubilidad. Y eso es perfectamente lo que tengo acá, miren. Vamos a analizar esta gráfica. En el eje horizontal hemos graficado la temperatura que aumenta de izquierda a derecha, 20, 40, 60 grados centígrados. En el eje vertical estamos graficando la solubilidad. Ojo, gramos de soluto en 100 gramos de agua. Siempre vamos a hablar de 100 gramos de agua, por favor, no olviden eso. Gramos de soluto en 100 gramos de agua. Entonces veamos para interpretar qué sucede acá. Si yo digo, por ejemplo, acá, a 40 grados centígrados, a ver, me voy a ubicar acá en este puntico, mire, a 40 grados centígrados, en ese puntico sobre la curva. A 40 grados centígrados, me está diciendo la gráfica, que se disuelven 30 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Me ubico acá en este puntico. ¿Qué estoy diciendo? Que a 40 grados centígrados se disuelven 50 gramos de soluto en 100 gramos de agua. O me ubico acá a 20 grados centígrados. ¿Qué me dice la gráfica acá? Que a 20 grados centígrados acá, en este puntico, se están disolviendo 20 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Muy bien. Ahora, vamos a interpretar la información que podemos obtener acá cuando estamos en algún punto sobre la curva. Por ejemplo, hablemos acá de a 40 grados centígrados. Ojo, a 40 grados centígrados, ojo, en este punto acá, mire, sobre la curva, hay 30 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Entonces, en ese punto me está indicando que la solución es saturada. Ojo, ojo, cualquier punto sobre esta curva me indica una temperatura en la cual la solución es saturada. Entonces, por ejemplo, si me ubico acá, miren, en este otro punto, ojo, ahí es a 60 grados centígrados. A 60 grados centígrados me dice la gráfica que 50 gramos, ojo, 50 gramos de soluto están en 100 gramos de agua y la solución es saturada. Cualquier punto sobre la curva hay una temperatura para que la solución sea saturada. Bueno, vamos a mirar ahora qué pasa por encima o por debajo de la curva. Entonces, a ver, vamos a ubicarnos acá en este puntico que les voy a señalar acá, miren, ese puntico. A 40 grados centígrados, 40 grados centígrados en este punto, me está diciendo que hay, ojo, acá son 50, miren, que hay 50 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Ojo, en ese punto, ojo, la solución, ojo, es sobresaturada. ¿Por qué? Porque a 40 grados centígrados, miren, ojo, a 40 grados centígrados para que la solución sea saturada deben haber 30 gramos de soluto. Pero acá me está indicando que son 50 gramos de soluto. Por lo tanto, ahí la solución es sobresaturada, miren. Cualquier punto por encima
de la curva, la solución resulta ser sobresaturada. ¿De acuerdo? Bueno, ahora por debajo de la curva, vamos a ubicarnos acá nuevamente a 40 grados centígrados, en este puntico, miren. En ese punto les estoy señalando 20 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Ojo, en este puntico, miren, está por debajo de la solución saturada. Para que sea saturada se necesitarían 30 gramos de soluto, pero solamente estamos hablando de 20 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Entonces, en ese punto, la solución es insaturada. Entonces, cualquier punto sobre esta curva hay una temperatura para que la solución sea saturada. Por debajo de la curva, la solución va a ser insaturada, y por encima de la curva la solución va a ser sobresaturada. Bueno, veamos otros aspectos acá para tener en cuenta cuando hablamos de estas gráficas de solubilidad. Vamos nuevamente a ubicarnos acá a 40 grados centígrados. Vamos a ubicarnos en este puntico que ahí decimos que es 30 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Como ya vimos, en ese punto la solución es saturada, está sobre la curva, ¿cierto? Ahora, pero vamos a mirar la siguiente situación y usted me dice si la solución sigue siendo saturada o no. Yo les digo ahora, a 40 grados centígrados tenemos 15 gramos de soluto en 50 gramos de agua. Por favor, ¿qué me podrían indicar acá? ¿Será que la solución sigue siendo saturada? ¿O ahora es insaturada o es sobresaturada? Analicemos. Acá estamos hablando de 50 gramos de agua, pero yo les dije que en las gráficas de solubilidad siempre se hablan de 100 gramos de agua. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Multiplico esto por 2, ¿cierto? 50 por 2 me daría 100. Pero si yo multiplico por 2 los gramos de solvente, también debo multiplicar por 2 los gramos de soluto. 15 por 2 me daría 30. Ojo, es decir, que esto y esto son proporcionales. Es decir, que acá la solución sigue siendo saturada. Ojo, acá la solución sigue siendo saturada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mirar ahora la siguiente situación. Ya hablamos de la situación. Ahora miremos si yo digo que a 40 grados centígrados yo tengo ahora 50 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Ojo, a 40 grados centígrados, miren, 50 gramos de soluto en 100 gramos de agua, la gráfica me está indicando que la solución es sobresaturada, porque para que sea saturada tendrían que ser 30 gramos, pero hay 20 gramos más, ¿cierto? Entonces se van a formar 20 gramos de precipitado en esta solución sobresaturada, hay 20 gramos más, por lo tanto en este punto la solución es sobresaturada. ¿De acuerdo, Miguel? Ahora, si yo les digo 40 grados centígrados, yo tengo 100 gramos de soluto en 200 gramos de agua. ¿Será que sigue siendo sobresaturada, es insaturada o es saturada? Miremos, nos ubicamos acá en la cantidad de solvente. Dice que 200 gramos. Pero en la gráfica siempre se hablan son de 100 gramos. Entonces 200 lo divido entre 2, me quedarían 100 gramos, ¿cierto? O como he dividido entre 2 la cantidad de solvente, también debo dividir entre 2 la cantidad de soluto. Que acá 100 dividido entre 2, entonces daría 50. Ojo, observen, miren. Esto es proporcional con esto. Entonces acá la solución sigue siendo sobresaturada. ¿De acuerdo? Bueno, la última situación que vamos a exponer acá, entonces, obviamente, como ustedes ya pueden imaginar, corresponde a lo que es una solución insaturada. Entonces vamos a hablar que a 40 grados centígrados,
si yo hablo de 20 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Ojo, 20 gramos de soluto en 100 gramos de agua a 40 grados, miren, para que sea saturada tiene que haber 30 gramos de soluto, pero solamente hay 20. Me faltan 10 gramos de soluto para ser saturada. Entonces, esto me indica que la solución es insaturada. Ahora, les pregunto acá, a 40 grados centígrados, entonces 60 gramos de soluto en 300 gramos de agua, ¿será que sigue siendo insaturada o es saturada o sobresaturada? Miremos a ver, solvente 300. La gráfica habla de 100, dividido entre 3, ¿cierto? Sí, 300 entre 3 daría 100. Miramos el numerador, 60 entre 3 daría 20. Ojo, 20 sobre 100, miren. Quiere decir que esto es proporcional con esto. Es decir, que acá la solución sigue siendo insaturada. Muy bien, entonces esa es la forma como podemos acá interpretar estas gráficas de solubilidad. Acá en la parte derecha nosotros encontramos una gráfica donde encontramos 4 soluciones. Yo las llamo la solución X, la solución Y, la solución Z y la solución W. Entonces, en el eje horizontal la temperatura aumenta en grados centígrados, 20, 40, 60, 80 y 100. En el eje vertical está la solubilidad, de 20 gramos de soluto en 100 gramos de agua, 40 gramos de soluto en 100 gramos de agua, 50 gramos de soluto en 100 gramos de agua, 60 gramos de soluto en 100 gramos de agua, 70 gramos de soluto en 100 gramos de agua. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mirar estos interrogantes que están acá, este ejercicio referente a esas gráficas que tenemos acá, a ver cómo los podemos resolver. Observen en las gráficas que en la mayoría de ellas cuando aumenta la temperatura aumenta la solubilidad, ¿cierto? Excepto en una, miren, que disminuye. Por eso yo les decía al inicio que generalmente los sólidos que se disuelven en un solvente, generalmente al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad, pero en algunos casos hay excepciones donde ocurre lo contrario, como observamos acá con la solución W. Bueno, entonces miremos acá, dice a 20 grados centígrados la sustancia más soluble y la menos soluble. Ojo, a 20 grados centígrados. Nos vamos acá, mire, la más soluble. Ojo, estaríamos con esta y estaríamos con esta. En esta se disuelve. Ojo acá, acá dice 20 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Y acá que dice 50 gramos de soluto, ojo, aproximadamente, mire, en 52 grados, más o menos 52 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Es decir, que la más soluble es Y. Ojo, a 20 grados centígrados, ojo, a 20 grados centígrados, la más soluble, ojo, la más soluble es, ojo, Y. Y la menos soluble, ojo, la menos soluble va a ser W. ¿Por qué W? A 20 grados centígrados solamente disuelve 20 gramos de soluto en 100 gramos de agua, mientras que Y disuelve aproximadamente unos 52 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Muy bien, ya hemos contestado esta primera pregunta. Miremos la segunda. Dice, a 60 grados centígrados, ojo acá, 50 gramos de X en 100 gramos de agua se enfría hasta 40 grados centígrados. ¿Qué puede suceder con esa situación? Ojo, vamos a ubicarnos. Dice, a 60 grados centígrados, ojo acá, dice 50 gramos de X, ojo, nos ubicamos en X, 50 gramos de X, ojo muchachos, 50 estaría más o menos acá, ¿cierto? Miren, en este puntico, miren, en este puntico. 50 gramos de X en 100 gramos de agua. Ojo, en ese momento o en esa temperatura podemos decir que la solución es saturada, ¿cierto? Miren, ojo, 60 grados centígrados, 50 gramos de X en 100 gramos de agua, la solución es saturada.
es saturada, mire, estamos sobre la recta, ¿cierto? Sobre la curva, es saturada. Dice, si esa solución se enfría hasta 40 grados centígrados, ojo, nos venimos hasta 40 grados centígrados, ¿qué le ocurre? Ojo, pero resulta que a 40 grados centígrados solamente se disuelven 40 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Y teníamos acá 50 gramos de, decía el ejercicio, 50 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Es decir, que acá, al llegar, si la enfriamos, la solución desaturada va a pasar a ser sobresaturada. ¿Por qué? Porque va a tener 10 gramos de soluto sin disolverse. Mire, acá se disuelven 40 y acá se disuelven 50. Al descender la temperatura, obviamente quedan 10 gramos sin disolver, 10 gramos de precipitado. Entonces, eso es lo que va a ocurrir cuando una solución que está a 60 grados centígrados y contiene 50 gramos de X en 100 gramos de agua y la solución es saturada y la enfriamos hasta 40 grados centígrados, la solución se vuelve sobresaturada y, como ya podemos concluir, se formarían 10 gramos de precipitado. Bien, listo lo que corresponde a esa pregunta. Bueno, vamos a mirar el tercer punto acá. Ojo, el tercer punto. Dice, a 100 grados centígrados, 40 gramos de X en 100 gramos de agua, se quiere volver saturada la solución modificando la temperatura, el soluto y el solvente. A ver, me están diciendo que a 100 grados centígrados, entonces nos ubicamos acá, miren, 100 grados centígrados, 40 gramos de X en 100 gramos de agua. Ojo, es decir, más o menos por acá, miren. Ojo, miren. 40 gramos de X en 100 gramos de agua. Ojo, pero resulta que si hablamos de 40 gramos de X en 100 gramos de agua, podemos estar seguros que en ese punto, acá la solución es una solución insaturada. Es insaturada. Porque para que fuera saturada se requiere, mire, 70, ¿cierto? A 100 grados centígrados. Para que la solución sea saturada se requieren 70 gramos, pero solamente hay 40. Entonces la solución es insaturada. La pregunta acá es, esa solución insaturada, la vamos a volver insaturada. Hay tres formas: modificando la temperatura, agregando o sacando soluto, agregando o sacando solvente. Vamos a ver cada uno de esos pasos. Bueno, modificando la temperatura. Ojo, tenemos, mire, a 100 grados centígrados estamos acá, mire. Ojo, para que se puedan disolver los 40 gramos de X, ojo, muchachos, miren, nos vamos hasta la gráfica, buscamos X, mire, para que se disuelvan los 40 gramos, mire, tiene que haber, ojo, una temperatura de 40 grados centígrados, mire. A 40 grados centígrados se disuelven 40 gramos de X en 100 gramos de agua. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para que esta solución se vuelva insaturada, se vuelva saturada? Ojo, disminuir la temperatura. ¿Hasta cuánto? Hasta 40 grados centígrados. Mire, ¿por qué hasta 40 grados centígrados? Porque según la gráfica, mire, a 40 grados centígrados se disuelven 40 gramos de X en 100 gramos de Y. Y de esa manera he modificado la temperatura y la solución insaturada se ha vuelto saturada. Ahora, segunda forma en que puedo volver saturada esa solución insaturada, modificando la cantidad de soluto. Miremos, ¿habrá que agregar soluto o habrá que sacar soluto? Si miramos, a 100 grados centígrados hay 40 gramos de X en 100 gramos de agua. Para que sea saturada, tienen que haber 70. ¿Me están haciendo falta cuántos gramos? 40, 50, 60, 70. Me están haciendo falta 30 gramos, ¿cierto? Es decir, tengo que agregar, ojo, tengo que agregar 30 gramos de soluto. Si yo agrego 30 gramos de soluto, esa solución insaturada se vuelve saturada. Y ahora, modificando la cantidad de solvente.
Veamos a ver qué podemos hacer. Ojo, ¿será que tengo que sacar solvente o tengo que agregar solvente? Ojo, la solución es insaturada, ya lo hemos dicho acá, es insaturada. ¿Tendré que agregar solvente o tendré que sacar? Ojo, veamos a ver, a 100 grados centígrados, para que la solución sea saturada, se necesitan 70 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Ojo, 70 gramos de soluto se requieren 100 gramos de agua para que la solución sea saturada. Pero el enunciado del ejercicio me dice que tengo solo 40 gramos de soluto. Una regla de 3. Para 40 gramos de soluto, ¿cuántos gramos de agua se requieren? Ojo, desarrollamos esa regla de 3. Entonces, 40 por 100 lo divido entre 70 y me da 57.14. Ojo, X sería 57.14 gramos de agua. Ojo, ¿qué quiere decir? Que para que los 40 gramos de soluto se disuelvan completamente, se requieren 57,14 gramos de agua. Pero yo lo tengo esos 40 gramos en 100. Ojo, por lo tanto, en 100 gramos de agua, por lo tanto tengo que restar, ¿cierto? 57, 100 menos 57,14. Entonces, eso me daría menos 100, me daría 42.85. 42.85 gramos de agua que tengo que sacar. Si yo logro sacar esa cantidad de agua, entonces esta solución, que es insaturada, se vuelve saturada. Bueno, muy bien. Y tenemos el último ejercicio. Bueno, acá hablamos de una solución insaturada, que la podemos volver saturada, bien sea modificando temperatura, modificando cantidad de soluto o modificando cantidad de solvente. Veamos a ver qué nos presenta el enunciado acá. Dice que a 80 grados centígrados, ojo acá, a 80 grados centígrados, 70 gramos de X en 100 gramos de agua. Ojo, a 80 grados centígrados, estamos hablando de 70, ojo, miren, es decir, por acá en este puntico, miren, estamos hablando de la sustancia X. Ojo, para que sea saturada tendría que tener 60, pero tiene 70 a esa temperatura. Entonces, ¿qué pasó acá? Que tenemos una solución sobresaturada, ¿cierto? Ojo, es una solución sobresaturada. ¿Cuántos gramos de precipitado seguramente tenemos? Ojo, a esta temperatura se disuelven 60, pero tengo 70. Es decir, se van a formar 10 gramos de precipitado. A esa solución sobresaturada queremos volverla saturada, modificando la temperatura. Ojo, modificando la temperatura. Entonces, ¿qué haremos? ¿Aumentar la temperatura o disminuir la temperatura? Si yo aumento la temperatura hasta 100 grados centígrados, a 100 grados centígrados, mire, se disuelven 70. Ahí sí se pueden disolver los 70 gramos de X en 100 gramos de agua. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo a esa solución sobresaturada, para volverla saturada, debo aumentar la temperatura hasta 100 grados centígrados. Acá, a 100 grados centígrados, mire, se disuelven 100 gramos de X, 70 gramos de X en 100 gramos de agua y la solución se ha vuelto saturada. Bueno, la siguiente forma de volver la solución saturada, estamos hablando acá de una solución sobresaturada, que no se nos olvide, estamos hablando de una solución sobresaturada que la queremos volver saturada, modificando la cantidad de soluto. Vamos a ver, analicemos. Ojo, estamos, ojo, a 80 grados centígrados, ojo, 70 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Ojo, la queremos volver saturada sacando o agregando soluto. Oiga, ¿qué debo hacer? ¿Sacar o agregar? Obviamente debo sacar, ¿cierto? Para que sea saturada tiene que haber 60, pero hay 70.
Obviamente, entonces 70 menos 60 serían 10 gramos de soluto que yo debo sacar para que la solución se vuelva saturada. La solución es sobresaturada, pero si yo le saco 10 gramos de soluto, se vuelve saturada. Bueno, y ahora la última situación de esta solución sobresaturada. Modificando la cantidad de solvente. Ubiquémonos en la gráfica. Dice 80 grados centígrados. Ojo acá, miren. 70 gramos de X en 100 gramos de agua. Ojo, estamos acá. Ojo, para que la solución sea saturada a esta temperatura, ojo, mire, según la gráfica se requieren 60 gramos de soluto en 100 gramos de agua. 60 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Ojo, a esta temperatura, miren, a 80 grados centígrados, para que sea saturada, se requieren 60 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Pero ¿cuántos gramos de soluto tenemos? Tenemos 70, miren. Entonces, para 70 gramos de soluto, ojo, ¿cuántos gramos de agua se requieren para que la solución sea saturada? Entonces, solucionamos esta regla de 3, ¿cierto? Multiplicamos acá 70 por 100, lo dividimos entre 60 y eso me da 116.6. X es igual a 116.6 gramos de agua. Es decir, que para que los 70 gramos de agua de soluto se disuelvan y formen una solución saturada, se requieren 116,6 gramos de agua. Pero, ¿en cuánto los tengo? Miren, lo tengo en 100 gramos de agua. Entonces, ¿qué debo agregar? ¿Sacar o agregar agua? Obviamente, debo agregar agua. ¿Cuál es la cantidad de agua que debo agregar? Entonces, ¿qué hacemos? Una resta, mire, 116 gramos de agua menos en los 100 en el cual se encuentra. Entonces, revisamos acá. Menos 100, eso haría 16.6 gramos de agua, ojo, 16.6 gramos de agua que debo agregar, ojo, que debo agregar para que la solución que es sobresaturada se vuelva saturada. Muy bien, entonces espero, muchachos, que con estos ejercicios que hemos realizado hasta el momento les haya quedado muy bien sobre la interpretación de gráficas de solubilidad. Muy bien, nos vemos en una próxima clase. Feliz día para todos.